y luego vamos a tratar de ver cómo contestamos preguntas y demás. Vamos a hablar del duelo. ¿Cuántos hemos perdido algo que queríamos mucho? Todos. ¿Cuántos hemos perdido un familiar querido? Todos. Cuando uno tiene una pérdida, la pérdida trae un mecanismo o una emoción llamada duelo. Siempre después de una pérdida hay una emoción llamada duelo. El duelo es la capacidad de tratar de recuperarnos de esa pérdida que hemos tenido. Y es interesante porque la palabra duelo quiere decir combate entre dos. ¿Combate entre dos qué? Entre dos partes. Una parte que aceptó la pérdida y otra parte que no aceptó la pérdida. Una parte que dice, bueno, se fue, se murió, ya está. Y otra parte que dice, no, yo quiero que esté conmigo. ¿Por qué se murió? Y eso se llama duelo. Y esa emoción de duelo también es normal. Y Dios la puso en nuestro corazón para que cada vez que tengamos una pérdida, entremos en esa fase de recuperación llamado duelo o llamado dolor. ¿Se entendió eso? Ahora, hay gente que pierde un familiar o pierde algo querido y no entra en el duelo, no hace el duelo. ¿Qué le pasa a esa persona? Reprime el duelo, especialmente los hombres. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, escuchamos en algún velatorio, cuánto escuchamos algún familiar decir, yo tengo que ser fuerte, porque si yo aflojo, esto se cae todo? Yo tengo que aguantar, yo tengo que sostener a mis hijos, a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo. ¿Cuánto escuchamos eso? Ese es el que más se va a enfermar del corazón, del estómago. ¿Por qué? Porque va a reprimir ese dolor, lo va a tragar. Eso se llama anulación del duelo. La persona va a reprimir el dolor, especialmente los hombres, donde nos enseñaron en nuestra cultura machista y patriarcal, y hasta a nivel religioso, nos enseñaron que llorar no es de hombre, que cómo vas a llorar, que llorar te hace débil, que vos no podés llorar, vos tenés que aguantarte. Los que venimos criados en la iglesia, yo me acuerdo de chico, yo me crié en la iglesia cristiana, a mí me enseñaban, vos no llores, porque ya está con Dios, ¿para qué vas a llorar? Y yo le decía, sí, pero yo lloro no porque está con Dios, porque no está conmigo. Sí, pero vos no tenés que llorar, vos ya tenés que tener paz. Sí, yo tengo paz porque sé que está con Dios, pero no está conmigo. La falta de paz no es porque está con Dios, es porque no está conmigo. Y yo me acuerdo que a mí me enseñaban, los pastores que me criaron, erróneamente, me decían, no, vos tenés que dar testimonio, vos tenés que aguantarte, porque si se murió es porque Dios quiso. Porque Dios controla todo. ¿Dios controla todo? Si Dios controlase todo, Dios es el autor de Cromañón. Dios no controla todo. El mundo está lleno de guerras, está lleno de violaciones, de asesinatos. ¿Me están siguiendo? Entonces, hay gente que cree que expresar la emoción es un signo de debilidad. Entonces, ¿qué hacen? Lo reprimen. Una vez un muchacho me dijo, mira, a mí, se me murió mi hermano y a mí Dios me sanó enseguida, porque yo no lloré nada. Ah, le digo, qué bien. Sí, me dice, lo único que durante un año entero yo soñaba, cada vez que dormía yo soñaba que jugábamos al fútbol con mi hermano. Y yo le decía, mirá la manera inconsciente de mantenerlo vivo en tu sueño. Lo que no pudiste expresar con tu boca, tu inconsciente lo generó en un sueño. Porque expresar, a ver, levantamos la mano, decí conmigo, expresar el dolor es sano. A ver, levantá la otra mano y decí conmigo, Dios quiere que yo exprese mi dolor. ¿Estamos de acuerdo? Dios nunca Dios te va a mandar una muerte. Nunca Dios manda una enfermedad. Nunca Dios manda pobreza, ni muerte, ni enfermedad es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nunca. Yo la otra vez hablé con una mujer que perdió un hijo y me decía, ¿por qué Dios me lo llevó? Y yo le decía, no, Dios no te llevó, porque Dios no usa la muerte es enemiga de Dios. La muerte, desgraciadamente, es parte de nuestra existencia, pero la Biblia dice que un día la muerte va a ser echada al infierno para siempre. O sea, en el infierno va a estar la muerte, no solamente Satanás, va a estar la muerte también. Eso es maravilloso, ¿no? Ahora, Dios nunca te va a mandar enfermedad. Eso sería tan tonto como que yo agarre a mi hija, le rompa la pierna,
después la lleve al hospital y le diga, viste qué bueno es papá, te curó. Pero ¿cómo? Si le rompí la gamba. O sea, pensar que Dios te manda una enfermedad para después curarte es estúpido. ¿Estamos de acuerdo? Eso entonces se llama anulación del duelo. Lo segundo que pasa en el duelo es lo que se conoce como duelo intensificado, que sería todo lo extremo. Es la gente que tiene una pérdida, pasan los meses, pasan los años, y en vez de recuperarse, cada vez está peor. Cada vez llora más, cada vez se angustia más, cada vez el dolor invade más. Son esas personas, especialmente papás que han perdido un hijo. Ponen la foto de los chicos en la habitación no se mueve. O una mujer que estuvo 30, 40, 50 años con su esposo, o su pareja, se murió. Cualquier cosa uno lo asocia con la pérdida, con el hijo que se murió, con lo que perdimos. Entonces pasan los meses y en vez de recuperarnos, caemos en mayor dolor. Hasta que ese duelo se transforma ¿en qué? En depresión. ¿Qué es una depresión? Es un duelo que nunca se terminó de hacer. Esa gente melancólica, esa gente que no tiene ganas de nada, son duelos que no se cerraron, no se terminaron. Y todo ese dolor los invadió de tal manera que nunca pudieron resolverlo. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, no hay sillas para que se sienten los que están parados allá, o que vengan acá, miren, acá adelante si no. ¿Dónde está Oscar? Oscar, trae sillas acá, sino para que se sienten, porque los que llegaron últimos van a pagar una cena para todos, me dijeron, para sacarnos del dolor, del duelo. No viene nadie ahora, vengan adelante. Bueno, lo tercero, entonces dijimos, decí conmigo, anulación del duelo, intensificación del duelo, y un tercer duelo que se conoce como el duelo ambiguo. ¿Cuánto escucharon eso? El duelo ambiguo. Lo descubrieron los psicólogos americanos hace unos años, o el duelo congelado. Es el duelo, miren qué interesante esto, que sufre la gente que no sabe si se murió o no. Es el duelo que tienen los que tuvieron un desaparecido en la época del 70. Es el hijo que los papás se separan, pero el papá no se hace cargo de los pibes. O sea, está pero no está. Está vivo pero no está presente. Es el duelo que sufre la mamá que se le fue un hijo a Italia y el desgraciado no escribió más. Y entonces dice, yo no sé si vive o no vive. Yo no sé si existe o no existe. Yo necesito que me digan sí o no. Porque si me dicen sí o no, si me dicen se murió, yo voy a poder llorar tranquilo. Entonces este es el peor duelo, aunque todos los duelos son terribles. Es el peor dolor, porque la persona no logra cerrar esa etapa, porque siempre está la incertidumbre. Es lo que pasa cuando te secuestran a alguien, o la mamá que le secuestraron el hijo todavía no sabe, no apareció muerto, tampoco está vivo, no se sabe. Entonces ahí viene el duelo. ¿Qué tenemos que hacer con el dolor? A ver, levanta la mano y decí conmigo, el dolor hay que agotarlo. El dolor hay que gastarlo. El dolor hay que sacarlo. Tenés que llorar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quedes sin lágrimas. Hasta que el dolor se seque. El dolor es una fuente. Si yo lo reprimo, el dolor va por dentro. Yo necesito sacar el dolor. Pero necesito sacar el dolor de manera controlada. ¿En qué sentido controlado? Si yo permito que el dolor salga, sin un patrón de control, yo me voy a caer en un duelo intensificado. Me va a agarrar una depresión. Entonces, por ejemplo, cuando yo atendía gente, hace 5 años atrás, hubo un año, pastoralmente y como profesional también, fue impresionante la gente que yo veía que perdieron hijos, perdieron esposos, perdieron familia, impresionante. Y yo le decía, vos separá un tiempo en el día donde vos puedas llorarlo, donde vos digas, bueno, toda la mañana yo lo voy a llorar, lo voy a recordar, lo voy a separar, llorar, pero tiene que haber un momento que digas hasta acá. O sea, tratar, no es fácil esto, pero tratar de que el dolor salga, pero que no salga todo el día. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están acá? ¿Sí o no? Bien.
Entonces el dolor hay que agotarlo, el dolor hay que sacarlo. Segunda cosa que puede ayudar a la gente que está pasando por un duelo, no interpretar por qué le pasó lo que le pasó. Cuando vos estés con una persona que se le murió a alguien, no le des una explicación. No, lo que pasa es que Dios está preparándote. Lo que pasa es que Dios te dio esta prueba. Lo que pasa... Acá tenemos una chica en la iglesia que al hermano lo balearon. Estaba con la novia y para un coche bajaron 4 armados e iban a violar a la piba. Y le dijeron al muchacho, vamos a violar a tu novia. Ahí nomás, a plena luz del día. Y el pibe reaccionó, le tiraron una bala, quedó paralítico. Y la gente, me contaba la hermana, me dice, Bernardo, las cosas que a mí me decía la gente, esto es que Dios te lo mandó para probar tu fe. Las taradeces que le decían. Me decía, yo estaba con el dolor de ver a mi hermano sin poder caminar y encima con los tarados que me venían a decir cosas así. Esto es para que tu papá abrace a Dios. Esto es una prueba, pero bueno, no te preocupes que hay pruebas peores. O gente que ha dicho, si se murió es porque Dios lo mató, porque Dios sabía que le iba a pasar algo peor y para que no sufra lo mató. ¿Cómo va a decir semejante taladez? Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente al dolor? No explicar, decí conmigo, no explicar. ¿Qué tenemos que hacer con una persona que sufre? Oír, poner el oído y poner el hombro. Y cuando te dicen, ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? No sé. No sé y no sé. Porque en última instancia, el dolor no busca una respuesta. Aunque vos le des una respuesta, el dolor no busca una respuesta. El dolor busca a alguien que acompañe ese dolor. ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, no es fácil oír. ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Es fácil oír? Fíjate, vamos a quedarnos 1 minuto en silencio. Ya. Listo. ¿Cuánto se le hizo largo el minuto? Ahora vamos a hacer los 5 minutos. 1 minuto pasó. ¿Cuánto se le hizo largo? 1 minuto. Oír, no explicar, no interpretar, acompañar a la persona que sufre, no decirle, a mí hay cosas peores. Tenemos que saber, y esto lo experimentamos todos, que el dolor que sentimos, solamente el que lo siente sabe lo que es ese dolor. Hace unos años atrás abrimos varios grupos para familiares que habían perdido, por volver a empezar, para familiares que habían perdido un hijo en accidente. Y salimos en el noticiero de Telefe, vinieron hasta acá y hubo varios testimonios de gente que estaba acá que había perdido un hijo por accidente. Me acuerdo que al otro día teníamos cientos de personas acá que habían perdido hijos, pero de todas las formas habidas por haber. Y yo me acuerdo, yo coordiné uno de esos grupos hace muchos años atrás, y me acuerdo que había como 20 personas, y uno decía, bueno, a mí, yo perdí mi hijo así, yo perdí mi hijo asá, terrible, terrible. Entonces me acuerdo que todos decían, todos se unían en un punto, todos decían, aunque vos perdiste también a tu hijo, el dolor mío es distinto. Aunque a vos te pasó la misma desgracia, una desgracia similar, vos no sabés lo que yo siento. Y eso me llamó la atención. Y ahí yo aprendí que el dolor, aunque sea similar, el dolor lo sufre cada uno. Y nunca jamás nadie va a entender tu dolor. ¿Sí o no? Nadie.
porque el dolor lo sufre uno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, decirle a que tenés al lado, si no entendés algo, preguntame que te explico, ¿eh? Va a decirle que para eso... Decirle que no te agarre depresión, tranquilo. Otra cosa que le podemos aconsejar a la gente que está pasando en dolor es que recuerde, fije los mejores momentos con la pérdida, con la persona que perdió. Que ponga en el álbum de su mente las fotografías más lindas. Que recuerde la mejor sonrisa, que recuerde el mejor abrazo. Y decirle, la otra vez yo vi un señor que había perdido un hijo de 21 años. Lo había mandado a estudiar a Europa. Cuando llegó acá tuvo un accidente y se murió. Y el hombre estaba destruido. Yo le decía, y él se sentía mal porque decía, pastor, yo tengo que dejar de pensar porque yo tengo otros hijos, pero no puedo. Porque me acuerdo, pero tengo otros hijos. Y tengo que ocuparme de los otros pibes, pero... Y entonces el tipo se sentía culpable por recordar. Yo me acuerdo que le dije, vos recordalo, pero recordá la mejor sonrisa. Pon en tu mente la mejor foto y honrá la memoria de él, porque él está con Dios y él quiere que vos sigas viviendo, que vos le des para adelante y que disfrutes de la vida. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Hay una promesa bíblica muy linda que dice que Dios va a cambiar nuestro dolor en un don. ¿Cómo se cambia el dolor en don? Nosotros acá en la iglesia tenemos no menos de 300 personas que salieron del suicidio. Por ejemplo, ¿cuántos tenemos hoy acá que salieron del suicidio? Acá viniendo acá a la iglesia. Levanten la mano, a ver. ¿Cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos salieron cuántos fueron abusados, por ejemplo? A ver, levanten la mano. Y salieron ya de eso. ¿Ve? Ahí va. ¿Qué quiere decir eso? Una experiencia de dolor, Dios la puede cambiar en un don para que vos ayudes a otros. Dios puede sanar el corazón, por eso se llama emociones lastimadas, lo que Dios puede hacer. Dios puede entrar en nuestro corazón lastimado y hacer de que ese pozo de dolor sea cambiado en una fuente de agua para que otros beban. Porque solo el que sufrió sabe lo que es el sufrimiento, ¿sí o no? Solo el que fue violado sabe lo que es la violación. Solo el que perdió a alguien sabe lo que es una pérdida. Y Dios puede sanarnos, y Dios quiere sanarnos para que nosotros podamos acompañar a otros y usar esa experiencia de dolor para bendecir a otros. ¿No es maravilloso eso? Eso lo puede hacer Dios. Hay una chica que fue violada 13 años de su vida y Dios la restauró por completo. Y esa chica hoy ayuda a otras chicas que fueron violadas y les cuenta su testimonio para fortalecerlas. Porque eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu mayor que todos los espíritus que existen. Y es tan poderoso el amor de Dios que puede venir a nuestro corazón, sanarlo y poder quedar sanos para seguir adelante. Le damos un aplauso al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos a la tercera emoción. Vamos a hablar de la vergüenza.